El mundo se llena de ganas de éxito, el mundo busca soluciones empresariales y lastimosamente llevamos eso a la iglesia y la iglesia lo que necesita es la palabra de Dios. ¿Me dan un amén? Nosotros lo que necesitamos es oír al Señor, hermanos. Y eso no es una señora pegando gritos adelante. Oír al Señor no es un hombre contando el sueño que tuvo anoche y profetizando algo con escalofríos adelante. Lo que necesitamos es la palabra viva de Dios. Amén, hermanos. La palabra está viva, ella respira, ella es cortante como una espada de dos filos que entra hasta los tuétanos, entra hasta la médula de los huesos. El escritor bíblico pensó en lo más profundo que podía hacer físicamente. Pensó en la profundidad de los huesos, donde está la vida, ahí donde se crea la sangre, ahí donde se crea un montón de cosas, enfermedades que todavía no se pueden ni entender, y ahí adentro suceden un montón de cosas, pero la palabra tiene la capacidad de dar vida. Así que lo que sea que usted necesita hoy, el Señor en su palabra puede proveer hoy paz, fuerza, gozo. Pidámosle al Señor que nos hable hoy. Oremos. Padre, yo te doy gracias por esta tarde, te doy gracias por esta iglesia hermosa, comprada a precio de sangre. Gracias, Señor, porque usted ha pensado en nosotros desde antes de la fundación del mundo, y en su perfecto misterio, Señor, de plan de salvación, nosotros estamos ahí, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque eres grande. Gracias, Señor, porque nos amas. Hoy, Señor, nos disponemos a abrir la palabra y te pedimos, Espíritu Santo, háblanos. Espíritu, enséñanos, Señor. Espíritu, guíanos. Guíanos, Señor. Ten misericordia, como que si fuéramos bebés, Señor, que necesitan de papá y mamá, Señor, que nos morimos sin ti, Señor. Esa es la realidad, Señor. Con esa actitud venimos a la palabra, venimos a beber de ti, Señor, a comer el alimento que nos nutre, Señor, físicamente, espiritualmente, mentalmente, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Míranos hoy desde el cielo, Señor, con gracia, con favor, Padre y Hijo que está aquí, según Hebreos capítulo 2, que usted no se va a avergonzar de llamarnos hermanos, y que usted en medio de la congregación de los suyos alabará. Usted hoy está aquí, Hijo Jesucristo Todopoderoso. Ten misericordia de nosotros y háblanos. Y Espíritu, que vives en medio de nosotros, en nuestros corazones, Señor, guíanos a la verdad. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo, y la iglesia dice amén y amén. Abra su Biblia, mi hermano, en Juan capítulo 1. Estamos estudiando el libro de Juan y hemos avanzado ya 3 momentos, 3 enseñanzas. La primera se llamó Jesús, el Verbo de Dios, y estuvimos hablando la importancia de esta palabra, el logos de Dios. Cuando Juan presenta a Jesús como la palabra, los judíos perciben a la palabra como la fuerza que crea. La palabra de Dios hizo todo, la palabra de Dios ordenó el caos. Entonces, cuando Juan presenta a Cristo como la palabra, está diciendo que Cristo es la fuerza activa de Dios. En el principio, el Espíritu se movía y él como que planeaba sobre el agua, sobre el caos. Y dice Juan que Jesús, estando allí, puso en orden las cosas. Jesús, como el Hijo, el Padre y el Espíritu, ordenaron la creación. Entonces, un hebreo, cuando pensó que Jesús es la palabra, pensó en la fuerza creadora de Dios. Un griego, cuando escuchó el logos, pensó en aquello que ordena lo existente, en aquello que le da sentido a todo lo que nosotros podemos ver y tocar. Ellos creían que era una fuerza impersonal. Ellos no sabían cómo darle forma a esto, especialmente los griegos más antiguos, los filósofos más antiguos. Pero era el principio racional, creador del universo. Algo tuvo que ordenar lo que existe. Y en ese momento se para Juan y dice, es el logos. Es algo que va a retomar Pablo en sus cartas. Es lo que ordena, es lo que crea, es lo que le da razón a lo que existe. Y en medio de eso, Juan dice, Él no solo es la palabra, sino que Jesús es vida. No bios, no suque o psique, bios, la vida física, una planta, un perrito, nosotros que respiramos.
La vida mental, lo que permite que nosotros tengamos emociones, pensamientos, y como hemos hablado varias veces, es un misterio inclusive para la ciencia y la medicina, pero no es esa vida la que viene a dar Cristo. Cristo viene a dar vida eterna, Zoe, vida que no se acaba, vida que nadie se puede llevar. Mateo 16:26 dice: ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su vida? La vida que Jesús viene a ofrecer es una vida que nunca se va a acabar. Y estuvimos viendo que desde el punto de vista más básico o primitivo, hay 4 cosas que ocupamos, que yo le pongo en ese resumencito en su bosquejo: luz, aire, agua y alimento. Son como los principios básicos para sustentar la vida. Y Juan va a agarrar eso a lo largo de su evangelio y nos va a decir: la luz del mundo tiene nombre, es Jesús. El aliento de vida tiene nombre, el que da poder espiritual es Jesús. Y vamos a ver cómo Jesús sopla vida sobre los apóstoles. Pero es que es una vida más allá que la vida física. Por eso conocemos miles de personas, cientos de personas que respiran, que se mueven, que hacen sus funciones vitales y creen que están vivos, pero van camino, a la muerte. Porque la vida que el Señor ofrece es vida espiritual. Y esa vida solo la puede dar Cristo. Agua. Jesús se va a parar en medio de una gran fiesta, donde un sacerdote hacía una libación. Una libación es una ofrenda de agua. En un jarro finísimo llevaban agua y la ofrendaban. Eso viene desde la antigüedad. No solo los pueblos hebreos lo hacían otros pueblos semitas. En medio de una sociedad desértica era una de las cosas más valiosas. Entonces se le ofrendaba al Señor un poco de agua. Y cuando va el sumo sacerdote caminando con eso, Jesús empieza a pegar gritos. Dice: el que tiene sed, que venga a mí y beba de mí. Imagínense los 12 y todos los calladitos, era una multitud. Y Jesús presentándose a sí mismo como el agua que da vida. Lo mismo va a hacer con la mujer en el pozo, la mujer samaritana. Y más adelante Jesús le va a decir a sus amigos: coman de mí, aliméntense, yo soy el pan de vida. Tema 1, el verbo de Dios. Y la semana pasada estuvimos viendo una de las frases más extraordinarias del evangelio: gracia sobre gracia. Solo 2 ideas les dejé en su mente la semana pasada. Primero, el Señor envía a un hombre, envía a Juan el Bautista, y hoy vamos a hablar más de él. Y Juan va a tomar la imagen de un sacerdote. El sacerdote tenía que velar porque el corderito y la ofrenda cumpliera con la ley. Juan es hijo de un hombre que desciende de Aarón, y además es hijo de una mujer que desciende de Aarón. Por los 2 lados, 100% sangre directa al primer sumo sacerdote. Directo allá, sangre levita. Y Dios levanta a Juan el Bautista como un testigo. Hoy lo vamos a ver en profundidad. Pero ese no es el tema. El tema del evangelio de Juan no es Juan el Bautista. El tema del evangelio de Juan es que Juan el Bautista es quien abre camino a Cristo. Entonces Dios envía a un hombre, pero también Dios envía a un Salvador. ¿Y cuántos dicen amén por eso, hermanos? Aleluya. Este es el tema de nosotros. Si algo tenemos que ser expertos nosotros como creyentes, es en Cristo. Si algo tenemos que conocer es quién es nuestro Redentor. La cosa es que el Padre envía a Jesús a su casa, lo envía a Israel, y Israel lo rechaza. Deuteronomio 7:6 dice: porque ustedes son un pueblo apartado especialmente para el Señor su Dios. El Señor los ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra para que ustedes le sean un pueblo especial. Israel vio a Dios hacerse hombre y no lo quiso. No lo quiso, lo rechazó. Le dio la espalda. Y esa es la historia de la humanidad. Esa es la historia de los profetas. Esa es la historia del pueblo de Israel, cayendo delante de los Baales, rindiéndose delante de dioses falsos.
Esa es la historia de Gomer. Estando en casa con Oseas, ella quiere seguir siendo prostituta. Ella se le escapa a su esposo y se va a vender al prostíbulo. Y su esposo tiene que ir al prostíbulo y pagar la noche con su mujer. Tiene que pagarle al chavalo que tiene a cargo esas esclavas sexuales. Y una de ellas es su mujer, su esposa. Y Oseas va, paga y se lleva a su esposa de vuelta a casa. Porque así es la humanidad, porque así somos nosotros. Preferimos revolcarnos en el barro. Preferimos estar comiendo con los chanchos. Preferimos el fruto de nuestra desobediencia antes de aceptar el lazo de amor de Dios que salva y que redime. Llega Cristo, el Hijo se hace carne, empieza a predicar, las multitudes le siguen, y las mismas multitudes que gritaban en gozo por lo que hacía, por cómo multiplicaba el pan, una semana va a gritar: mátenlo, crucifíquenlo. ¿Qué es lo que dice Juan el Bautista? Ese hombre, ese muchacho que está ahí, ese chavalo de Nazaret es Dios. Y yo quiero que eso usted le pare el pelo. Yo quiero que eso no lo deje de asombrarse. Porque lo que está haciendo Juan el Bautista es enseñándonos lo importante. Y lo que está registrando Juan, vea que Juan entra con los, así como un jugador ahorita que estamos en el mundial, que sabe que entró y que tiene que ganar. Ayer no sé cuál equipo era el que estaba jugando. Entraron de esta pausa de hidratación y en 10 segundos clavaron un gol. Tenían clarísimo qué es lo que querían hacer. Y Juan dice, entra a la espinilla de una vez. No habla nada de la tentación, no habla nada del nacimiento, entra directamente. Jesús es lo importante. Jesús es lo importante. No hay nada más grande que Cristo. El problema es que nosotros, al igual que Israel, levantamos altares a otros dioses. Juan ve a Jesús y dice, ese hombre es Dios. Y es por eso que que Juan, ahora el apóstol, dice, hemos recibido gracia sobre gracia. Porque a veces erróneamente vemos el Antiguo Testamento como algo muy feo y vemos el Nuevo Testamento como algo muy amoroso, y estamos equivocadísimos. Porque el Antiguo Testamento es el camino, es la forma en la que los pecadores también podemos llegar a Dios. La gente en el Antiguo Testamento no se salvó de formas diferentes que en el Nuevo. La única manera que se salva una persona, un hombre, una mujer, un niño, un joven, es a través de la fe, por medio de la gracia. ¿Me da un amén? Ellos confiaron en un Cristo que venía, nosotros confiamos en un Cristo que ya vino. Entonces Juan dice, hemos recibido gracia sobre gracia. Antes podíamos llegar a través de los sacerdotes, antes podíamos llegar a través del sacrificio, pero ahora, como dice el escritor de Hebreos en capítulo 1, ya Dios no habla por profetas, ya Dios no mandó un libro. Dios se hizo carne, se hizo hombre. Y quiero que esto quede en su corazón, ahí lo puse en su bosquejo. La ley apunta al problema. ¿Qué es lo que dice la ley? Usted rompió el límite de velocidad. Yo venía del trabajo el día martes, venía rápido porque venía tarde al estudio bíblico. Y venía con 2 compañeras de trabajo, mi hermana y otra profesora. Y tenía que dejar a la otra profesora en La Aurora. Voy rápido, voy sin el cinturón y me para un tráfico ahí en una desviación que hay para bajar de Atillo hacia La Sabana, para devolverme aquí a La Aurora. Y me dice el chavalo, son 140,000 pesos por no andar el cinturón, y ni le voy a decir por la velocidad. Le digo, oficial, perfecto, me bajo, no ando la billetera, por dicha no es ley ahora tener que andar la licencia. Me busca y me dice, le voy a hacer los partes. En eso que estoy yo sentado, señor, haga lo que tenga que hacer. Pasó un Hondita rapidísimo a la par y dice, vámonos detrás de ese. Y Dios es bueno, hermano, no me hicieron el parte. Vámonos detrás, y los 2 motos agarraron detrás del otro porque iba rapidísimo, les pasó a la par y tenía que andar malo ese men para que pasaran esa velocidad con 3 tránsitos ahí. Y se montó en la moto y se fue. Aleluya, Dios me cuida. Pero ¿qué es lo que dice que rompí la ley? Lo que dice es no cumplir la ley. Entonces la ley es buena. Pablo dice que la ley es maestra,
Porque la ley me dice, usted no lo está haciendo bien, usted está mintiendo, usted está sintiendo celos, usted es arrogante, usted es orgulloso. Entonces me mide y me demuestra que soy malo. La ley, como le pongo ahí, apunta al problema. ¿Cuál es el problema? Yo soy pecador y Dios es bueno y santo, y lo pecador no puede estar a la par de él. La gracia es la solución completa a ese problema. ¿Cuántos dicen amén? Porque no merecemos nada. Y el tránsito se monta a la moto y jala. Y me dio la ilustración perfecta para la gracia. Mentira. Porque Él no es un juez injusto. Hermanos, nunca podemos tomar por barata la gracia, porque la gracia costó la sangre de Cristo. No es que el tráfico ahora no me hizo porque eso es un problema. Seamos directos, Él tenía que hacer el parte. Yo no puedo obligarlo a Él que me lo haga, pero Él tenía que hacerlo. A veces nosotros creemos que la gracia es eso, que Dios nos libró y hay una alfombra por ahí donde están todos los pecados guardados. No, señores, la gracia es tan valiosa que costó la sangre del más hermoso de los hijos de los hombres, del hombre, mujer que está aquí. Nadie la va a amar a usted como Cristo la ama. Y hombres que estamos aquí, ninguna mujer nos va a amar como Cristo nos ama. Así que tenemos que construir nuestra vida ahí. La ley apunta al problema, la gracia la soluciona. Gracia sobre gracia, porque Juan nos quiere dejar claro cuál es el tema central. Se lo pongo ahí arribita. Juan 20:31. Estas cosas les he escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Amén, hermanos. Para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Ahí nos encontramos. Este libro va a ser extraordinario, hermanos. Y yo hoy estoy haciendo un recuento, porque estos tres mensajes se pegan, están juntos en una misma unidad. Pero ya la próxima semana arrancamos con narraciones chivísimas. Por ejemplo, arrancamos con los primeros discípulos. Entonces vamos a disfrutar mucho este estudio. Por favor, mantenga la constancia. El tema de esta tarde es Testigo del Mesías. Capítulo 1, verso 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: entonces ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan nos va a presentar diferentes testigos a lo largo de este libro precioso. Voces que van a testificar quién es Cristo. Y el primero es Juan el Bautista. Como les dije anteriormente y hace un par de semanas, Juan pudo haber sido un sacerdote que estaba en el templo, pero se fue al desierto a predicar. Yo hoy, esta tarde, solo tengo dos ideas para dejarlas en su corazón en los 15 versículos que vamos a estar esta tarde. La primera es que Juan le testifica a los religiosos. Y nosotros tenemos que entender que parte de los subtemas de Juan es el problema de los religiosos. El religioso no busca a Dios, hermanos. El religioso lo que busca es sentirse bien él. El religioso lo que quiere es tener cosas que cumplir para tener su checklist tranquilo, tener su lista de cosas al día. Y es muy interesante que los primeros que reciben un testimonio completo de quién es Cristo, no así en Mateo, Marcos y Lucas, pero en el Evangelio de Juan, los primeros que reciben abiertamente quién es Jesús son los religiosos. Ellos van a escuchar de Juan una autoridad total en la manera en la que conoce la palabra, en la manera en la que ministra, en la manera en la que sirve. Porque en ese tiempo los religiosos andaban en sus burritos finos, andaban con sus ropas finas. Lo que querían era hacerse famosos, muy parecido a lo que vivimos hoy. Solo que hoy el pastor o el apóstol o el patriarca, lo que sea, lo que quiere es usar ropas finas, andar con gente famosa, tener dinero. Igual, la misma situación.
Entonces, los famosos, los religiosos, medían su influencia a través de esas cosas humanas y burdas y vanas. Pero en medio de eso se levanta Juan el Bautista, con ropa de camello, comiendo grillos en el desierto, ayunando de manera constante y predicando la palabra de manera directa. Y testificándole a los religiosos que ese muchacho que está caminando predicando es Dios. Hermanos, el ambiente, el escenario es extraordinario. Israel estaba esperando que llegara el Mesías. Podemos ver históricamente que había una ebullición de varios hombres que se habían levantado diciendo que eran Jesús. Y es por eso que algunos creen que Juan puede ser ese Mesías. Y mandan una comitiva a preguntarle: ¿tú quién eres? Verso 19. Y él responde en el 20: yo no soy el Cristo. Quiero que nos devolvamos al momento en el que presentan a Jesús en el templo, en Lucas 2, para que vean lo que estaba pasando. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre era justo y piadoso. Estoy en Lucas capítulo 2. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Dios le había dicho a este profeta, a Simeón, que él no se iba a morir sin conocer al Mesías. Y el Espíritu Santo lo levanta, lo lleva al templo y este señor empieza a testificar ahí. Me brinco al 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y le da una profecía muy ruda a María: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Pero no solo Simeón, ahí había una profetisa, una señora que se llamaba Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una viejita de edad muy avanzada. La Reina Valera lo dice así: pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. ¿Qué es lo que quiere decir? Estuvo casada 7 años. Estuvo casada 7 años, enviudó, o sea, enviudó muy jovencita y se quedó en el templo. Y era viuda hace 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Todos estaban esperando que llegara Jesús. Yo le puse a usted en el bosquejo una frase que está entre comillas, que los teólogos le llaman el nunc dimittis, o sea, el ahora despidus, es lo que quiere decir eso en latín. Y yo quiero que lo leamos juntos. Es la proclamación que hace Simeón en el pueblo, en el templo, cuando conoce a Jesús. ¿Usted me ayuda a leerlo conmigo, mis hermanos? Vamos a leerlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahora, Dios mío, puedes dejarme morir en paz. Ya cumpliste tu promesa. Con mis propios ojos he visto al Salvador, a quien tú enviaste y al que todos los pueblos verán. Él será una luz que alumbrará a todas las naciones y será la honra de tu pueblo Israel. El pueblo ha estado esperando el Mesías y Simeón lo logra ver. Pero yo quiero que hoy usted se meta en la historia y que yo también nos metamos en la historia, porque ya nosotros conocemos a Cristo, hermanos. No lo hemos visto, no lo hemos visto. Un día lo veremos. Hoy escuché un testimonio de un video que me mandó un pastor de un hombre mudo. Y este hombre mudo lo critican en círculos pentecostales porque Dios no lo ha sanado. Y este hombre dice: Dios me va a sanar a mí, solo que no me quiere sanar ahorita.
Pero, dice él, hasta que se me cortan las palabras, dice, pero cuando yo llegue al cielo, lo primero que yo voy a oír, este hombre sordomudo dice, lo primero que yo voy a oír es a Jesús decirme Richard, decir mi nombre. Y yo prefiero ser sano por Jesús en el cielo que aquí. ¡Qué manera de fe! ¡Qué manera de fe! Él sabe lo que está esperando porque conoce a quien tiene por Dios. No lo ha visto. Nosotros igual. Simeón tuvo la enorme bendición. Es más fácil ser Simeón. Es más fácil. Porque lo vio, lo alzó y el Espíritu Santo le mostró que era Cristo. Por eso Jesús en Juan 17 ora por los que creemos sin ver. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque un día lo veremos. Pero usted puede testificar esto mismo. No lo hemos visto, nuestros ojos. Pero la palabra nos enseña que el Espíritu le habla a nuestro espíritu y nos dice que esto es verdad. Ahora yo puedo morir en paz. Por eso nosotros no tenemos miedo a la muerte. Ya cumpliste tu promesa. He visto a mi Salvador. ¿Quiénes tienen a Cristo, hermanos? Le conocemos. A quien tú enviaste. Y que un día, como ahora cuando ministraba Steven, pastor de jóvenes, un día todos te van a ver, un día todos se van a rendir a ti. Pero hoy nosotros lo hacemos sin que lo hagan todos. Hoy nosotros lo hacemos por fe. Él será una luz que alumbrará a todas las naciones. Entonces, el ambiente del primer siglo, hermanos, era un ambiente de espera, de expectativa. 400 años no se ha levantado profeta. Desde Malaquías no se ha levantado un profeta inspirado por el Señor. Están bajo el dominio del Imperio Romano. Les tienen una bota fuertísima aquí en la nuca. Les quitan con impuestos. La política ha corrompido todos los sistemas religiosos. Está terrible. Y la gente está esperando la gloria del reino de David. Es más, vean lo que vamos a ver la próxima semana. Un adelantito. En Juan 1:41 dice Andrés a su hermano Pedro: hemos hallado al Mesías. Cuando Andrés conoce a Jesús, y usted bien sabe que Andrés era discípulo de Juan, y si no hoy lo está aprendiendo. Andrés era un discípulo de Juan el Bautista. Y cuando Andrés se va a buscar a Pedro, la palabra, la frase es: hemos encontrado al Mesías, hemos hallado al que hemos estado esperando, hemos hallado al ungido. Cuando Felipe se va a buscar a Natanael, y eso lo vamos a ver la próxima semana también, y Natanael empieza a decir tonteras, lo que le dice Felipe en Juan 1:45: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Desde Génesis 1, el hijo de la mujer, el hijo de Eva, que va a herir la serpiente, que va a matar más bien a la serpiente, porque le va a aplastar la cabeza, se ha estado esperando. Y podemos sumarle un montón de profecías. ¿Cómo llegan los reyes? Decimos reyes magos, yo sé que está equivocado, pero ¿cómo llegan los sabios de Oriente? Porque conocen la profecía que quedó en Babilonia por el exilio que tuvo ahí el pueblo de Dios. La gente pudo agarrar Daniel 9. La gente pudo agarrar las profecías y llegar al preciso momento en el cual se había profetizado que venía el Redentor. Ese era el momento que se estaba viviendo. Entonces van y le preguntan a Juan el Bautista: ¿eres el Cristo? Él dice no. Segunda pregunta: ¿eres Elías? Y él dice no soy. Vea que cada vez las respuestas son más pequeñitas. La primera es: yo no soy el Cristo. La segunda es: no soy. ¿Qué no soy? No soy Elías. Elías es un personaje misterioso en el pueblo hebreo y también para nosotros los cristianos, porque es un personaje que no murió. Tenemos 2 registros en la Biblia. Bien pueden ser más. ¿Quién sabe cuántos más? Pero en la Biblia tenemos 2 registros de personas que no murieron. Elías y Enoc están en el cielo y su cuerpo no se descompuso. Su cuerpo no dejó de funcionar. Hay una profecía en Malaquías 4:5 que dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y temible. Malaquías se refiere al día final,
Y hay muchas interpretaciones ahí con Apocalipsis y los testigos. Eso lo veremos y eso nuestros ojos lo verán en algún momento. No tenemos que luchar entre nosotros por ello. La cosa es que Malaquías claramente profetiza que Elías viene. Y entonces algunos de los religiosos creen que Juan es Elías. Pero si usted quiere pararse el pelo en esa profecía, Jesús mismo lo ratifica como un Elías. Mateo 11:14, yo creo que se lo pongo en su bosquejo. 11:14 dice: y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de qué, de venir. Gabriel le profetiza eso a Zacarías. Gabriel al papá de Juan el Bautista: él irá adelante con el espíritu y el poder de Elías. Lucas 1:17. Gracias a los de la pantalla. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan el Bautista no es Elías. Elías es Elías y Juan el Bautista es Juan el Bautista. O sea, la Biblia no está diciendo que hay reencarnación rara aquí. Elías es Elías y Juan es Juan. ¿Qué es lo que pasa? Que eso lo hemos aprendido en otros momentos, que hay profecías del Antiguo Testamento que empiezan a tener diversos cumplimientos. En algunos momentos el cumplimiento es parcial, por un diseño de Dios. En algunos el cumplimiento es directo y en otros tendrá ecos en la eternidad. Y no nos toca a nosotros andar viendo a ver cuándo va a pasar eso. Lo que nos toca a nosotros saber es que Dios todo lo que ha dicho lo ha cumplido. Amén, hermanos. Y entonces, ¿por qué vamos a dudar de lo que falta por cumplirse? Esa es mi preocupación más grande con los que tienen diferentes posturas con los tiempos finales. Si Dios ha cumplido todo y ha sido rudísimo cumplirlo todo, nació de una virgen, nació en Belén, un montón de profecías que se cumplen con su nacimiento, ¿por qué nos cuesta tanto nosotros creer en la segunda venida cuando un montón de esas profecías no se cumplieron en la primera? Pero ese no es el tema de hoy. Ellos dicen: este puede ser Elías, porque Malaquías lo profetizó de que iba a venir antes de que llegara el Hijo de Dios. Y le preguntaron, verso 21, ¿eres Elías? No, yo no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Vea que la respuesta se da chiquitica cada vez. Yo no soy el Cristo, no soy Elías. Y con respecto al profeta simplemente responde, no. ¿Quién es este profeta misterioso? Nosotros vemos esa profecía en Deuteronomio 18. El Señor tu Dios hará surgir para ti y en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él sí, ¿qué dice la palabra? Escucharás. Esa profecía no se ha cumplido por completo, porque Israel todavía está esperando al Mesías. Los judíos ticos que se reúnen ahí a la par de la IA en la entrada de Pavas, cada sábado que ellos van ahí, están esperando al Mesías. Vea qué tristeza. Todos los judíos del mundo, realmente su culto, perdóneme, porque hay judíos que yo respeto, pero todos sus cultos son inútiles. No pueden sacrificar, no pueden cumplir lo que Dios les pidió que cumpliera. Y entonces se quedan hablando de cosas que, perdóneme, con cariño y respeto, no tienen sentido ante la luz de lo que ya ha ocurrido. Eres el profeta. El Señor tu Dios hará surgir para ti y en medio de ti y entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí escucharás. Pero Israel no escucha a Cristo. Aquí Moisés está profetizando la venida del Hijo de Dios. Pero es que aquí hay dos momentos. Y eso es un misterio que se guardó Dios. En medio de la declaración profética del Antiguo Testamento, nosotros hoy podemos desengranar que hay cosas que se cumplen en el primer advenimiento de Cristo y hay otras que se cumplirán en el segundo. Este es un pasaje que para mí asegura que Dios tiene un trato todavía para con Israel. A él sí lo escucharás y el pueblo de Israel creerá en algún momento y se rendirá. Pero entonces le preguntan, ¿eres el Cristo? No lo soy. ¿Eres Elías? No. ¿Eres el profeta? No. Verso 22. Y le dijeron, entonces, ¿quién eres? Para que nosotros llevemos el recado a los que nos mandaron. ¿Qué dices de ti mismo? Verso 23. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Él no dice yo soy la voz.
Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderecen el camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. Enderezad el camino del Señor. Y los que habían sido enviados, ¿de quiénes eran, hermanos? Eran de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran un movimiento religioso judío pequeñito, pero de enorme importancia. Ellos empezaron a hacerse fuertes en el siglo II y I antes de Cristo, muy posiblemente en la revuelta de los macabeos, un tiempo donde los judíos lograron vencer a Roma e instauraron un reinado propio de ellos ahí en lo que hoy conocemos como Israel. Y lo que los fariseos quisieron hacer era muy bueno. La palabra fariseo lo que quiere decir es los separados, posiblemente, perushim, los que se han apartado para él. Ellos no se querían contaminar ceremonialmente, ellos querían mantener la rigurosidad de la palabra. Amaban las escrituras, enseñaban las escrituras, predicaban las escrituras, defendían las enseñanzas, pero en el tiempo de Jesús se habían perdido. Se habían perdido en cosas absurdas, en cosas sin sentido. Empezaron muy bien, memorizaban la palabra, estudiaban la palabra, la enseñaban en las sinagogas, tenían escuelas bíblicas, o sea, eran gente que mantenían seminarios bíblicos, eran súper importantes. Pero en el tiempo de Cristo, este era el problema. En la cátedra de Moisés, dice Mateo 23, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan, guárdenlo y háganlo. Pero ¿cuál es el problema? Mas no hagan conforme a sus obras. Qué manera la de Jesús. Jesús dice: esa gente predica lindísimo, esa gente sabe un montón de la palabra. Cuando usted los vea adelante, tome nota, porque usted va a aprender un montón de ellos. Nada más no viva como ellos viven. Eso es todo. Nada más no hagan lo que ellos hacen. Porque el problema de los fariseos, como le pongo ahí, es que existía una diferencia gigante entre lo que enseñaban y cómo vivían. Un montón de los fariseos se opusieron, pero un grupo importante también se rindió a Jesús. Entre ellos Nicodemo y otros que nosotros podemos hacer alusión a lo largo del estudio de este evangelio. Entonces los fariseos mandaron a preguntar quién era este Juan. Cobardes, no fueron ni ellos mismos. Levantaron algunos, como eran muy influyentes, levantaron algunos sacerdotes y algunos levitas para que fueran a preguntar. Hermanos, todo esto nos llega a nosotros porque la fuente es Juan. Y Juan es uno de los discípulos de Juan, el Bautista. El que escribe el evangelio de Juan es discípulo de Juan. Él vio todo esto. Él vio el ministerio de su maestro, de su primer maestro, Juan. Varios del equipo de Jesús fueron primero discípulos de Juan. Verso 23. Dice: yo soy la voz que clama en el desierto. Enderezcan o enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y ahí tenemos que devolvernos a Isaías 40. Isaías profetiza a Israel: consolaos, consuélense, pueblo mío, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén, díganle que el tiempo se ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, prepara camino a Jehová. Enderezcan calzada, o sea, la calle, en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido sea enderezado y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque de boca de Jehová ha hablado. Más adelante en el verso 10, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Y Juan agarra esa palabra profética y se la aplica a él. Isaías profetizó que venía una persona a preparar el camino para Cristo, que iba a preparar las masas,
que iba a preparar el pueblo. ¿Cómo iba a preparar el pueblo? Predicando arrepentimiento. Ahí yo le pongo 4 cosas: arrepentimiento, juicio divino, pecado y salvador. Y eso es lo que está predicando Juan. Juan está diciendo: arrepiéntanse, Jesús quiere perdonar, el Padre quiere perdonar, Dios quiere perdonar. Y empiezan a llegar las multitudes al río Jordán. Y Juan bautiza y tiene discípulos y está con un mover de un ministerio extraordinario. Entonces le preguntan en el 25: ¿y por qué usted bautiza? Si usted no es el Cristo, si usted no es Elías y si usted no es el profeta que habló Moisés, ¿con qué autoridad usted bautiza? Hermanos, los judíos bautizaban, pero lo hacían como un tema de purificación, de cumplir una ley. El bautismo de Juan es distinto. El bautismo de Juan es de arrepentimiento. Y es una imagen extraordinaria. Hoy yo no voy a hablar mucho del bautismo porque hay otro pasaje más adelante que lo vamos a profundizar y lo voy a unir con el bautismo del Espíritu Santo para quitar todas las dudas que alguien tenga con respecto al bautismo del Espíritu Santo. Pero hoy, de una manera muy rápida, la señal del bautismo para el judío era una señal de purificación. Era una señal de un lavamiento, algo que tenía que cumplir. Tocó algo que no tenía que tocar, hizo algo que no tenía que hacer, entonces cumplió un lavamiento. Pero lo que está haciendo Juan es distinto. Lo que está haciendo Juan es guiando a la gente a que confiese su pecado. Y aquí es donde yo creo que esto es importante, que nosotros nos metamos en la historia. Porque el problema sigue siendo el mismo, querida iglesia: nuestro pecado. Nuestro pecado. El llamado de Dios es acercarnos a Él. Aquel que tiene un corazón contrito y humillado, el Señor nunca lo desprecia. Aquel que se arrepiente de su pecado y recibe el perdón de Dios, recibe su abrazo. Zacarías profetizó en el capítulo 13, verso 1: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para que la purificación del pecado y de la inmundicia sea hecho. Juan está preparando al pueblo para Cristo. Verso 26 en Juan 1. Entonces Juan les responde diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí, pero él es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de su calzado. Juan se está refiriendo que su bautismo es una señal externa. Y hermanos, Jesús lo va a hacer igual. Es más, la predicación de Cristo en su primer año de ministerio es muy parecida a la de Juan. El reino se ha acercado. Arrepiéntanse. Juan lo que dice es que el bautismo en agua es una señal externa de algo que está pasando de manera interna, pero viene otro que podrá hacer algo diferente. La palabra bautismo no lo pensemos solo en el rito. La palabra bautismo tiene un significado directo, que es sumergir. Cuando usted agarra una ropa sucia y la sumerge en la lavadora, está bautizando eso. Nada más que la palabra bautismo para nosotros ya tiene una connotación espiritual, pero la palabra en la escritura es la misma de sumergir. Agarrar algo y hundirlo completamente en un líquido. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Viene alguien que nos va a sumergir en algo distinto, que nos va a sumergir por completo en Dios, que no solo nos va a dar un momento especial para una foto, sino que nos va a permitir estar inmersos en él. Pero como les digo, el bautismo hablaremos en otro pasaje que es más abierto para poder entenderlo. Verso 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, punto número 1. Juan le testifica a los religiosos: ese hombre es Dios. Punto número 2. Juan le testifica a Israel y al mundo. Y hermanos, nos testifica a nosotros hoy también. Verso 29. El siguiente día, otra cosa importante es que aquí son 3 días. Primero vemos a Juan
testificándole a los religiosos. Al día siguiente lo vemos testificando públicamente. Y al tercero lo vamos a ver proclamando algo lindísimo. Pero Juan, el escritor del Evangelio, nos lo acomoda en 3 días extraordinarios. Esto es como una semana chivísima que él dijo, yo tengo que contar esto. Y lo mismo va a hacer con la Semana de la Pasión. Él va a agarrar, él es el único de los 4 evangelistas que agarra la Semana de la Pasión y nos da un montón de detalles, que va contándonos evento tras evento, detalle tras detalle, porque él dijo, yo quiero que el pueblo conozca esto. Bueno, verso 29. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él. Vea que no nos contó nada del bautismo. El bautismo lo encontramos en Mateo, Marcos y Lucas. Ahí vemos que se abre el cielo, se oye una voz. Juan no nos cuenta nada de eso, ya eso lo contaron otros. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de dónde, hermanos? Del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero de Dios. ¿Por qué no dijo, he aquí viene el Rey del universo? He aquí viene el poder más grande de la historia. He aquí viene el Cordero de Dios. Hermanos, los judíos pelaron los ojos. Pelaron los ojos y dijeron, este es el Mesías. El hacer la alusión de Jesús con el Cordero tiene una connotación teológica y profética tan grande que yo quiero que usted entienda que Juan arranca su evangelio diciendo, Jesús viene a morir. Jesús viene a entregarse. No lo presenta como el Rey glorioso, el victorioso, el Padre, príncipe de paz. No, lo presenta como el Cordero Pascual. Y en su declaración profetiza el hecho más importante que nos quiere decir: Cristo vino a morir por usted. Hace unos días, unos meses, estaba yo retando a un grupo a que testificara. Y eso lo hago siempre, ¿verdad? Porque me duele que haya gente en la iglesia que tenga años de no testificarle a nadie. Tienen un montón de amigos, pero no testifican. Y entonces, en medio a los días, llega un brother y me dice, le testifiqué a 3 de mis compañeros. Yo, qué bueno. ¿Y de qué empezó a hablar? Del rapto. Y viera que tienen dudas de quién es el dragón y quién. Bueno, ahí va. Hermanos, si vamos a testificar, llegará el momento para hablar del rapto, llegará el momento de hablar de eso. Pero si usted va a testificar, testifique del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Testifique del Dios que perdona mi pecado y el suyo. Eso es lo que hace Juan. Y nos empieza a enseñar lo que es importante. El evangelio inicia con la profecía más importante: Dios se hizo hombre porque quiere morir para salvar. Desde el inicio, hermanos, esta ha sido la profecía. No es una salvación que la humanidad se provee, no viene de la religiosidad, es una provisión de Dios. Ningún humano pudo, ningún humano podía y ningún humano podrá. Y cuando los judíos oyen a Juan decir, he aquí el Cordero de Dios, yo me los imagino, ellos pensaron directamente ¿en quién? En Abraham y en Isaac. En Abraham y Isaac subiendo el monte Moriah, con la leña al hombro de Isaac, listos para entregar al hijo esperado. Isaac le pregunta a Abraham, papá, pero llevamos todo, pero ¿qué vamos a sacrificar ahí arriba? Y yo imagino que Isaac vuelve a ver y ya el man pensante dice, ¿qué vamos a hacer aquí? Y Abraham le responde, Isaacito, el Señor proveerá para sí mismo un cordero. El Señor proveerá para sí mismo el que ha de morir. Y aquí está Juan el Bautista, sacerdote de Dios, descendiente de Aarón. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo quiero que usted esto le pare el pelo, porque esto es lo más importante. Desde el inicio se profetizó que iba a llegar un Salvador. Y yo le hice un listadito ahí en su bosquejito, un listadito muy cortito.
porque si no, yo me quedo una hora hablando de esto. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El primer sacrificio lo hace Dios. Disculpen, hermanos, el primer sacrificio lo hace Dios. Cuando Adán y Eva están en el ridículo de su pecado escondiéndose, y va el Señor y sacrifica un animalito inocente y le hace la ropa a los hombres, a la mujer y al hombre por su pecado, marcando la primera expiación sustitutiva. Yo hoy voy a hablar unos cuantos conceptos que quiero que queden claros en su corazón. Segundo, Abel ofrece un sacrificio con sangre. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Dios acepta esa ofrenda como olor fragante. Génesis 22, lo que le acabo de narrar con Abraham e Isaac. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y entonces Abraham respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y en el mismo lugar, en el monte Moriah, donde Abraham e Isaac subieron ahí, ese posible monte empedrado, Jesús sube al Calvario, tan golpeado que alguien tuvo que llevar la viga de la cruz. Pero en el mismo lugar, Dios salva al padre Abraham de entregar a su hijo Isaac. Pero en esa misma cerro, en esa misma colina, el Padre eterno entrega a su hijo por salvación. Uy, hermano, esta es la historia más importante de su vida. Éxodo 12, la Pascua. Viene el ángel del Señor con juicio. Y la sangre os será por señal, y veré la sangre y pasaré de ustedes. Pascua, lo que quiere decir en el original es pasar por encima, no tocar, no llegar. Cristo es nuestra Pascua. Ese corderito pascual es la imagen de Jesús en la cruz. Levítico, el sacrificio. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo les he dado expiación sobre el altar por vuestras almas. La misma sangre hará expiación de la persona. Isaías 53, las profecías del Mesías, todo tiene que ver con entregarse. Ciertamente llevó él nuestra enfermedad y sufrió nuestros dolores, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El siervo inocente se hace sufriente para salvar. Isaías 53:10, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Llegamos al Nuevo Testamento, Mateo 26, porque esto es mi sangre en el aposento alto. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, para remisión de los pecados. El Hijo se entrega, y Hebreos capítulo 9, 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Victoria, hermanos, victoria por lo que Jesús ha hecho. Y entonces yo quiero aprovechar el momento para dejar 5 conceptos bien claros en su corazón, que los resumo en 5 frases, y ahí están en su bosqueo. La palabra propiciación es una palabra vieja que aparece más en la Reina Valera y no tanto en las versiones nuevas. Pero esta palabra lo que quiere decir es que en la cruz se satisface la deuda necesaria. En la cruz se paga completamente, justamente, por la sangre del Cordero de Dios, y se paga la factura necesaria para que ya no exista ira de Dios en contra del que cree. Es la obra de Cristo que permite que Dios perdone a aquel que nunca podría llegar a Él, al pecador que nunca podría llegar a Él, pero por medio de la fe en la obra que Jesús hizo en la cruz, ahora puede llegar. Eso es propiciación. Que Dios, siendo santo, Él no va a cambiar, Él no va a hacerse menos para estar con nosotros, vino y solucionó la situación siendo Dios, muriendo en la cruz. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de su fe en su sangre. Primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, propiciación es que la cruz satisface.
de manera justa y la ira de Dios ha sido aplacada. Expiación es la obra en la cruz en la cual se quita el pecado, se paga por completo. ¿Gratis? No, se castiga a Dios. El Hijo toma el castigo en la cruz y esa muerte es suficiente para un perdón completo. Isaías 53:6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es expiación. Él tomó mi lugar, cambió de lugar. Salvación, la obra completa de Dios por la cual Él rescata a un pecador que no podría llegar. ¿Y de qué lo rescata? ¿Del diablo? ¿Del infierno? No, lo rescata de la ira de Dios. El único que puede decirle: usted no puede vivir para siempre, usted va a perecer. La salvación no es la salvación del diablo. La salvación no es la salvación de los problemas. La salvación no es la obtención de milagros, que es lo que se vende hoy. La salvación es que lo que sucedió en la cruz es suficiente para cambiar el destino eterno de alguien que estaba perdido porque el Señor lo iba a declarar culpable. ¿Qué es justificación? Exactamente lo que acabo de hacer alusión. Es un acto legal en el que Dios declara a un culpable inocente. Por medio de la fe en la obra de Jesús en la cruz, el Señor responde: libre, justificado. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos que, hermanos, paz para con Dios. Justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Y qué es redención? Redención es comprar en un mercado a precio para liberar. Implica sacar a alguien de la esclavitud. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, ¿qué es lo que he tratado de hacer en 10 minutos? Narrarle lo que los teólogos llaman el cordón rojo de la Biblia. Otros le llaman el cordón escarlata. Y es la línea de Dios desde las primeras páginas de la Biblia hasta la última Biblia, hasta la última página de la Biblia, donde el Señor diseña a través del derramamiento de sangre el perdón de los pecados. En Génesis es un animalito con Abel, con Abraham. Luego es la Pascua, un animalito. Luego el Levítico, una ofrenda. En Isaías se profetiza que viene alguien y en el Evangelio se cumple. ¿En quién? En el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo le pongo una frase de John Stott. Yo pude estar en 2 clases maestras con él acá en Costa Rica. Yo siempre le agradezco al Ejército de Salvación que siempre traía a John Stott, y las conferencias de este hombre eran extraordinarias. Y él pasaba todo el día enseñando. Pastor anglicano, extraordinario, un corazón noble. Y les dejo esta frase: la esencia del pecado es que el hombre se sustituye a Dios. Cuando nosotros pecamos, actuamos como que si fuéramos Dios. Pero la esencia de la salvación es que Dios se sustituye a sí mismo por el hombre. ¡Qué frase, hermanos! Dios Todopoderoso se hace hombre y muere en maldición en un madero para salvar a gente como nosotros. Si usted está enfocado en recibir un milagro o que Dios le dé plata, usted no conoce a Dios. No conoce a Dios. Porque lo que Dios ha hecho ya es extraordinariamente gigante. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que usted no tiene a Jesús como su mejor porción. Porque si tuviéramos a Jesús como nuestra mejor parte, entenderíamos lo que Juan nos quiere decir en este primer capítulo. Vivamos por Cristo. Vivamos por Él. Entonces yo le pasé al equipo de producción una serie de imágenes para ver si de una manera gráfica yo logro dejar esto en su corazón.
Si estamos en un tribunal, si estamos en un juicio, ¿cuál es el problema? Somos culpables, hermanos. Rompimos la ley. ¿Y qué hace el Señor? Nos declara justos, nos justifica, nos perdona, nos absuelve. Si el tema es una familia, tenemos un problema. No somos parte de la familia. No somos. Porque para ser la familia de Dios hay que estar en la misma naturaleza de Él y no la tenemos. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos adopta. Y ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pertenecemos a la familia de Dios. Con respecto a la esclavitud, estábamos en un mercado de esclavos, como le narré ahora con respecto a Gomer. Ella con el tema de inmoralidad, pero nosotros, en cada uno de nosotros, con nuestro pecado. ¿Qué hizo el Señor? Pagó nuestro rescate, nos compró para hacernos de Él, para liberarnos, para estar con Él. Recuerde que Jesús no dice, yo vengo, lo compro y lo suelto. No, Jesús dice, venga a mí y tome mi yugo. O usted camina con el diablo, o usted camina con Él. O usted va enyugada con el diablo, o va enyugado con Él. Entonces Él nos compra para ser de Él. Ahora pertenecemos a Él, somos siervos de Él, somos sus esclavos. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Amén, hermanos. Porque es que eso a la gente no le gusta hablar. O sea, la gente quiere sentirse libre. Yo soy libre y yo hago mi vida. No, somos esclavos ahora de Cristo. Con respecto al templo, no podíamos hacer nada. Nos separaba nuestro pecado. Y entonces Cristo se convierte en sacrificio perfecto. A través del derramamiento de la sangre del Cordero, ahora se ha cumplido. El velo se rompió y usted y yo en cualquier lugar del planeta, en cualquier momento, podemos llegar a Él. Pero no lo hacemos. Porque estamos muy ocupados, hermanos. Porque hay mucho que hacer. Porque hay que pagar las cuentas. Porque hay que hacer aquello, lo otro. Y es que no entendemos lo que Juan nos quiere decir. La radicalidad de Juan. Con respecto a la guerra, estamos bajo el dominio del enemigo. Pero Jesús vino y ganó. Tomó la victoria y ahora nos hizo coherederos con Cristo. Ahora inclusive hasta despojaremos a los principados, dice la palabra. Si se tratara de un hospital, estamos enfermos. Esa fotografía es de los hospitales en Caracas ahorita, después de los terremotos. Que la gente está en cuidados intensivos en la calle, en algunos de los hospitales de ahí, porque no hay dónde meterse. Y hay réplicas a cada rato. Entonces estamos enfermos de la lepra del pecado. Jesús vino y nos sanó. Con respecto a la creación, estamos muertos. Muertos. Antes de llegar a Cristo estábamos muertos y ahora el Señor dio vida. Un muerto no puede encontrar vida, solo la recibe. Miles y millones de personas viven en una muerte andante, zombies. Respiran, se mueven, tienen brete, hacen cosas, pero no respiran espiritualmente. Nosotros ahora no solo tenemos bios, no solo tenemos vida en nuestra mente, sino que tenemos vida eterna. Hemos sido recreados en Él. Con respecto a la relación con Dios, éramos enemigos. No podíamos ni hablar, no podíamos ni vernos, pero ahora tenemos paz para con Dios. Se les perdió la foto a los de producción. Ahí está. Éramos enemigos, pero ahora tenemos paz para con Dios. Y con respecto al reino, éramos parte del reino de las tinieblas, pero ahora el Cordero es el Rey. El Cordero es el único que tiene el permiso de abrir el libro final. Es el único que tiene la autoridad de los tiempos. Y este rey no fue coronado con perlas y oro, sino que fue coronado con espinos. Verso 30. Este es aquel de quien dije yo, después de mí vino un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, más que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Recuerden que Juan nació de una pareja de puros viejitos. Entonces Juan estuvo muy poco con su familia. Yo no sé si fue que Juan sí sabía que Jesús era el primo. Y yo no sé qué historia le contó Elizabeth o la familia de quién era Jesús. La cosa es que Juan está diciendo, yo no sabía que este era el Mesías. Verso 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma
y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, vuelvo a repetirlo, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu. Esa es una profecía en Isaías 11. Y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Y cierro con esto porque ya me pasé hoy de tiempo. El 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que dígalo conmigo, es el Hijo de Dios. Va a pedir alabanza que me acompañe un minutito acá. Vamos a cantar Si te tengo a ti, lo tengo todo. Si usted no conoce a este Cordero, mi hermano, venga y vea. Hable con nosotros. Pero si usted lo conoce, testifique. Testifique a los que tiene cerca lo que Dios ha hecho y testifique que Jesús es el Hijo de Dios. Que podamos ser como Juan, testigos del Mesías. Él lo vio, dichoso. Él caminó con él, él habló con él, dichoso. Nosotros ahora, a través de la fe, vemos en la cruz al Cristo, al Hijo. Y tenemos la misma autoridad, hermanos, para confesar que Jesús es el Mesías. Idea número 1 hoy. Juan le da testimonio a los religiosos. Y eso va para ser para condenación para ellos. Pero también Juan da testimonio a Israel. Es el primer testigo que nos va a presentar el apóstol Juan en esta historia gloriosa que estamos estudiando. Y el primer testigo dice: ese muchacho que está ahí es Dios. Y hermanos, Jesús es el único que puede transformarnos. Jesús es el único que tiene el poder de darle sentido a lo que estamos viviendo. Así que estos 3 mensajes están en la misma línea. Enfóquese, mi hermano. Enfóquese. Porque si usted llega a su último segundo sin Cristo, se pierde. Pero si usted hoy decide rendirse ante este Cordero que entrega la vida en amor, que salva para sí mismo en obediencia al Padre, y que como resultado extraordinario ahora nosotros viviremos para siempre con Él. Hermano, si usted se rinde ahí, usted recibe de Dios los manjares, las bendiciones, las delicias que nunca obtendrá en otro lado. Toda la humanidad anda corriendo detrás de paz, detrás de alegría, detrás de llenura, y todo es vacío. Todo es vacío. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que la iglesia caiga en eso. Que los hijos de Dios se desenfoquen. Que Jesús es lo mejor. Porque estas cosas les he escrito, dice Juan el 20:31, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo. Y cada vez más me doy cuenta de hombres y mujeres en la iglesia que no conocen quién es Jesús. Ríndase a Cristo, mi hermano. Ríndase a Cristo. Conocer a Cristo no es ir a la iglesia. Conocer a Cristo es una relación con Él. Conocer a alguien no es porque usted lo vio en un concierto, no es porque usted lo vio en un evento. Usted no lo conoce, usted estuvo ahí. Conocer a alguien es vivir con Él. Hoy el Señor dice: venga, venga a mí. Viene alguien que no bautiza en agua. Vamos a ver, viene alguien que bautiza en fuego, que nos da el poder necesario para enfrentar la vida. Así que, mi hermano, tome hoy la decisión de rendirse a Él. Ore conmigo. Señor, gracias. Gracias por esta noche. Y gracias porque usted nos recuerda hoy, Señor, que Jesús es lo mejor. Póngase en pie, hermano, y cantemos en estos últimos minutitos esto, en una actitud de adoración, mi hermano. Levántele alabanza al Rey. Si te tengo a ti, lo
tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Jesús. Dígalo, hermano. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Jesús. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Jesús. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Jesús. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Jesús. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Jesús. Te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, Fuera de ti nada deseo, Jesús. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, Fuera de ti nada deseo. Jesús. Levante sus manos ahí con nosotros, Si te tengo a ti, hermano, y lo tengo ríndase al todo. Señor hoy. Mi amado, El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está disponible hoy nada deseo. para quitar el pecado suyo y el mío. Tómese un minuto ahí para confesar Tengo todo. y entregarse por completo a Dios. Mi tesoro, No se vaya igual, mi hermano. nada deseo, No se vaya igual. Jesús. Señor, te entregamos, Señor, lo que somos, Señor. Mi amado, mi tesoro, Fuera de ti nada deseo. Jesús. Señor, entendemos que cómo comprará alguien, Señor, su vida. ¿Quién tendrá el recurso, Señor, para salvarse a sí mismo? Imposible, Dios. Y hoy entendemos que el Hijo se hizo hombre y que vino a esta tierra a morir, a rescatar, a restaurar cosas que tienen que ver con su reino. Y entre ellos, Señor, vino por nosotros. Y hoy te damos gracias, mi hermano. Alabe a Dios por la salvación que usted tiene hoy. Y tome en su mente conciencia de lo que Dios ha hecho. Señor, gracias. Gracias, Señor, por darnos vida eterna, Señor. Gracias por Zoe, Señor. Gracias por vida, Señor, que no se acaba, Señor. Hoy lo recibimos de ti, Señor. Y salimos confiados de este lugar porque te tenemos, Señor. Porque usted dice que si usted está en nosotros, nosotros estamos en usted, Señor. Y hoy decidimos rendirnos a ti. Señor, perdónanos cuando nos desenfocamos, Señor. Perdónanos, Señor. Te ponemos por centro de nuestra vida, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Y la iglesia del Señor dice amén y amén. Padre, yo envío a este pueblo en paz. Oro en contra del diablo, Señor, y sus huestes. Oro para que usted nos lleve con bien a nuestros empleos, a nuestros hogares, para que podamos recuperar fuerzas, para que lo que hagamos, Señor, sea prosperado por ti. Pero Padre, hoy, esta semana, Señor, envío a este pueblo, Señor, para que lo pongamos a usted por prioridad, que estemos constantemente siendo inquietados por el Espíritu, Señor, para tenerlo a usted por rey, Señor, para reconocer que ese muchacho que vino como un bebé sencillo y que murió en la cruz es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que pronto viene por nosotros. Gracias por esta iglesia preciosa. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Chao.